buenas noches, bienvenidos a este nuevo live. Hoy vamos a estar hablando del reto surfista, que más o menos hace como 4 semanas, si no estoy mal, pues estuvimos desarrollando aquí en este perfil. Estuvimos hablando sobre cómo en ocasiones nosotros queremos controlar lo incontrolable. Y a veces puede sonar lógico, pero en la vida real puede ser cierta como constante de preocupación, dificultades, tenemos pues de alguna manera como pensamientos recurrentes, emociones encontradas, donde nos dice que debemos sí o sí pues controlar ciertas cosas que de alguna manera pues nos genera como malestar. Entonces hoy vamos a estar con Leonardo Aja, él es psicólogo forense y pues vamos a estar hablando del reto surfista, de cómo controlar lo que sí nos compete y dejar de controlar pues lo incontrolable. Hola Leonardo, Jessica, buenas noches. ¿Escuchas? ahora sí, ¿cierto? Perfecto. Listo. Ahí lo puse fue con datos, no sé si es que el internet está como fallando, pero bueno. Ah, bueno, listo. Muy buenas noches para todas las personas. Estoy viendo gente aquí conocida, estoy viendo aquí a Tomás Pinto, a Maralta, bueno, mucha gente. Lo primero que debo aclarar es que Jessica es la protagonista esta noche. Jessica es la protagonista, entonces Fundación Lazos Colombia, qué rico. Amigos, amigas, qué rico que se hayan conectado. Yo soy Leonardo Aja Eslava, psicólogo forense, experto en drogodependencias. Y para mí es un honor, un gusto, un placer presentar a Jessica Fierro. Y ya van a entender por qué la protagonista esta noche es Jessica. Entonces, Jessica, pues no sé, ¿por qué no le cuentas a las personas, pues quién eres tú? Por favor, Listo. adelante. Bueno, pues primero que todo, gracias Leo por la iniciativa que tuviste por hacer este live, que me parece que es súper importante, sobre todo porque pues es un abordaje que la psicología va a la práctica y a veces nos quedamos como solo en la teoría y pues qué chévere poder aquí interactuar entre los dos. Pues primero que Uh todo me -huh. presento para los que no me conocen, yo soy Jessica Fierro, soy psicóloga, especialista en psicología clínica, infantil, adolescente y la familia, amante de la psicología, de verdad, me gusta mucho la psicología, lo disfruto, entonces, pues bienvenidos y gracias por la invitación, Leo, y pues para eso estamos, para charlar durante esta horita, algo bien chévere. Bueno, listo. Jessica, una pregunta técnica. ¿Tú tienes ahí control sobre el tiempo para que no terminemos así abruptamente como nos ha pasado en otras ocasiones, ¿cierto? Sí, 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 sí. Eh, Me dice aquí que si yo puedo ocultar los comentarios, pues que no tengo ni idea cómo Creo se que hace no. eso. Se podría desactivar, sin embargo, creo que la interacción también, pues es chévere. Tú me dirás si los desactivamos o los dejamos activos. No, no, dejémoslo activo, pues de pronto podemos o puedes responder Ujú. algunas preguntas que las personas hacen. Bueno, listo. Entonces ya, Jessica, ya, bueno, ya nos dijiste quién eres tú. Entonces, como se estuvo promocionando este live, se promocionó como el reto surfista. Entonces, mi primera pregunta para ti es, ¿cómo surge esto del reto surfista? Y no en vano, pues tengo esta imagen aquí de fondo en el computador. ¿Cómo surge esto eh, del reto surfista? Cuéntanos, por favor. Listo. Bueno, pues durante toda la situación que está pasando del aislamiento, siento que ha sido muy positivo para mí porque me ha dejado más tiempo, ¿sí? Antes de pronto tenía ciertos proyectos
sobre todo en las redes, más o menos hace como unos 6 años empecé a subir videos, también trabajo con Sentipensante, que es una organización donde trabajamos por la inteligencia emocional y pues siempre me ha gustado como este tipo de cosas y pues ahorita con la situación de aislamiento pues siento que me quedaba más tiempo y empecé, me arriesgué y dije no, necesito y es algo que me apasiona y es llevar mensajes para que las personas pues puedan como no, lo que decía al principio, que no vieran la psicología como algo de que solamente el libro o solamente es para personas que tienen una enfermedad mental, sino que la psicología es para todos, o sea, son herramientas que de alguna manera nos va a servir para todos. De ahí entonces el reto surfista nace porque de alguna manera el contenido que yo monto en mis redes sociales no es solamente porque sí, sino porque son situaciones que me han pasado en la vida y que sigo todavía pues manejando y trabajando, porque pues el hecho de ser psicólogos no nos exime o no nos impide de alguna manera de ser personas, de que en algunas situaciones de pronto queramos controlar cosas que sabemos que no están en nuestro control. De ahí No entonces somos, nace, no somos a prueba de balas. exacto. Sí, porque a veces como que se tiene ese mito de que el psicólogo debería tener una vida, no sé, perfecta, todo es felicidad, puede manejar los problemas, cuando pues no es así. Hay muchas situaciones donde también uno se cuestiona en su vida y pues en una situación particular fue pues pues primero que todo la situación de la pandemia, del aislamiento y adicional, pues una situación de enfermedad de mi papá, donde pues nos enteramos hace más o menos un año a mitad de año que pues tenía una enfermedad puntual, una enfermedad que cuando uno escucha ese nombre inmediatamente se te viene el nombre de muerte, ¿sí? De que se va a morir, de que es caótico, fue una noticia que cuando la recibí de verdad me salí de control porque fue impactante y son cosas de lo que vamos a hablar ahorita que tú a veces no esperas, ¿sí? Tú a veces crees que todo lo tienes controlado, pero no es así. Entonces, cuando nos enteramos de esa situación, pasa todo, pues esta situación de aislamiento, empecé a trabajar en mí las situaciones que a veces solemos controlar y ser como muy obsesivos. Todavía me cuesta porque no puedo decir que soy perfecta en eso, pero sí son situaciones que realmente a mí personal soy una persona como muy controladora, o sea que si yo digo tiene que ser el viernes, tiene que ser el viernes, o si digo tiene que ser a las 5 de la tarde, tiene que ser a las 5 porque trato de como de ser muy calculadora, como que todo tiene que estar en su lugar y cuando ya nos damos cuenta que todo esto se va hacia un punto donde de alguna manera ya no es como ese controlar de que te ayuda a programarte, sino que es ese controlar que de alguna manera como que te impide sentirte bien y que siempre hay una preocupación constante, pues ya nos damos cuenta que necesitamos cambiar ciertos hábitos. Entonces el reto surfista nace frente a eso porque ante una situación, por ejemplo, de enfermedad, de algún familiar cercano que fue en mi caso personal, que yo no podía controlar, ¿sí? Que el sufrimiento que estaba viendo esta persona tan amada para mí, yo no lo podía controlar, empecé a mirar de que hay una metáfora donde dice que el surfista es la persona que va en el mar y frente a la ola de la vida pueden suceder situaciones diferentes y tú no puedes controlar la ola. Lo que tú puedes controlar es cómo vas a posicionarte frente a esa ola. Y esa ola, pues la hablamos, es en las situaciones de la vida cotidiana que son difíciles o situaciones traumáticas, situaciones que a veces no podemos controlar y cómo yo frente a eso puedo tener como ese soporte frente a la situación. Entonces, de ahí nace como tal el reto surfista, teniendo también como pues el gusto también de mostrarles a las otras personas pues lo que yo viví, lo que he practicado y cómo de pronto ellas también que puedan pasar por situaciones similares lo puedan hacer. Aquí la Fundación Lazos Colombia nos saluda. Muy buenas noches. Bueno, Jessica, tú mencionas algo y es, por decir algo, que la cita es el viernes a las 5 y Debbie tiene que ser así. Pues yo saltaría un poco como Ángela se acaba de unir. Yo saltaría un poco a la defensa y diría,
pues eso es planeación, eso es puntualidad, eso es organización. Pues no veo que, mejor dicho, ¿por qué calificaríamos eso como control? Yo, por ejemplo, lo llamaría puntualidad. Quienes me conocen saben que yo soy rigurosamente puntual, ¿sí? La historia de cómo aprendí a ser puntual, algún día se las contaré. Yo no siempre era una persona puntual, pero decidí volverme puntual y me puedo decir que me funciona relativamente bien ser puntual. Pero entonces, ¿por qué dirías tú que eso es como control y que, digamos que eso nos sacaría de balance, que es una expresión que he escuchado por ahí, que lo sacan a uno de balance? Entonces, ¿y Sí. cómo se conecta con el reto surfista? Efectivamente, sí, como tú dices, pues dos cosas puntuales que dijiste que quisiera resaltar es uno, es que es una decisión, ¿cierto? El verificar cuándo este control y esta planeación se vuelve algo riguroso y que de alguna manera te ayuda a sobrevivir ante las demandas de tu entorno o cuando este control de alguna manera ya se vuelve obsesivo, ¿sí? Que por ejemplo, si yo decía, y me pasaba, digamos, con mi novio, entonces yo decía, tenemos que, nos vamos a ver el domingo. Entonces yo ya en mi mente estaba planeando lo que iba a pasar en un futuro, ¿sí? Entonces, listo, entonces el domingo me levanto a tal hora, voy a organizarme a tal hora, almuerzo y salgo para allá. Pero preciso pasaba algo imprevisto, algo que no estaba planeado. Inmediatamente empezaba a sentir estrés, cansancio, me daba rabia y cuando ya pasamos este límite de que, bueno, efectivamente pueden haber cosas que no son controlables, pero cuando ya esa obsesión por el control ya nos está demandando, y es normal, o sea, sentirme de pronto frustrada porque no se dieron las cosas como yo las tenía planeadas, pero cuando ya esto me empieza a generar una carga emocional conmigo misma, cuando ya digo como, no, ¿por qué? O me siento culpable, ya inmediatamente pues empezamos a ver que son patrones que no me están generando una calidad de vida. Y acaba muy ligado también a la flexibilidad psicológica, que es una habilidad que debemos tener y fortalecer día a día, porque pues como hablábamos ahorita, todo el mundo nos ofrece a tener como una seguridad. Si tú no tienes la seguridad, pues estás perdido, ¿sí? Entonces buscamos la seguridad en una pareja, la seguridad con tus finanzas, la seguridad, y sí, es bueno la seguridad, pero cuando no se da la seguridad, ¿qué pasa? ¿Sí? Nos dejamos descontrolar o nos dejamos de pronto guiar por las emociones y empezamos a tomar decisiones que no están dirigidas a nuestros valores personales, a lo que queremos para un futuro y empezamos es a como tener esos pensamientos anticipatorios. No sé si a ti te ha pasado eso de que entonces empezamos es a recrear y a recrear situaciones en la mente que no existen, o sea, el futuro no está. Sí, está bien planearlo, pero el futuro no está. O sea, todas las situaciones que van a pasar en un futuro, pues son inciertas. Y a veces quisiéramos tener como todo ya estipulado. Entonces sí siento que pues ahí va encaminado al reto surfista, ¿no? De hasta qué punto. Y ese era el primer reto. ¿Cuáles son las ¿Cuál? cosas que no puedo controlar? Y hacer un listado. Bueno, ¿Cuáles serían ¿cuáles esas son las, cosas? cuáles son las cosas que no puedo controlar? Ujú. Eh, no sé, eh, bueno, por aquí, lanza la pregunta a ver qué empiezan a contestar las Listo. personas y vamos respondiendo. Listo, ¿Qué listo. A ver, cosas entonces, no podemos controlar? Ya, a ver. Entonces, ¿quién dijo yo? ahí estaba leyendo que habían dicho los pensamientos catastróficos. Por ahí vi uno que decían las emociones, si no estoy mal. Bueno, cómo me identifico si soy controlador? Bueno, por acá Manalta dice se vuelve un comportamiento tóxico. Las Ujú, enfermedades, ujú, no las puedo controlar. ujú. Bueno, listo. El Las tiempo, opiniones, el no se tiempo. pueden controlar de los demás. Joan Vaz, Ujú. no se pueden controlar las opiniones de los demás. Joan Vaz es el que creo que es.
Sí, es él. Eh, Joan, Joan Vaz es el novio de Jessica. Eh, Joan, tienes toda la razón. No se pueden controlar las opiniones de los demás. Ujú. Juan F. dice, hola. Listo, fíjense. ¿Qué más creen ustedes que no podemos controlar? En el concepto de ustedes, amigos, amigas. Por eso dijo, me consta. Bueno, a ver qué más nos dicen. Bueno, entonces, por ejemplo, esas son cosas que no podemos Que controlar. no podemos Entonces, controlar. Ujú. Jessica, dentro del reto, ¿qué cosas sí podemos controlar Ok, dentro del aquí, reto? exacto, ahí digamos en el reto era empezar a clarificar que a veces cuando La uno se muerte. empieza, digamos ahí dicen la muerte, sí, de alguna manera la muerte sabemos que es lo único cierto en la vida, o sea, todos sabemos que nacemos y algún día vamos a morir, ¿cierto? Y a veces creemos tener Ajá. el control de que vamos a tener el control de que eso sí se puede controlar, pero no. Y empezar a identificar y pasar este filtro de, bueno, por ejemplo, en este momento estoy preocupada. ¿Por qué estoy preocupada? Porque, no sé, ahí decían una enfermedad o pasó una situación en mi trabajo. Bueno, empezar a clarificar qué son esas cosas, empezar a mirar si puedo controlarla o no. ¿Qué sí puedo controlar? Pues lo que está a mi alcance. Yo sí puedo controlar mis pensamientos de alguna manera, llevándolo a que sí puedo empezar a tomar acción frente a ellos. Más allá de controlar los pensamientos, es tomar acción frente a estos pensamientos. Puedo controlar también mis acciones, hacia quién me dirijo, quién quiero que esté de pronto al lado mío o quién quiero que no esté al lado mío. También puedo decidir a quién tener cerca y a quién no. Si me engancho en una discusión, por ejemplo, que nos suele pasar que a veces empezamos una discusión por algo y la otra persona empieza a pelearme y yo me engancho y empiezo y empiezo y empezamos la escalada, ¿sí? A subir la escalera de la discusión. Entonces empezar a discriminar de que yo no tengo el control frente a eso, frente a lo que la otra persona responda o piense, pero sí tengo el control de no engancharme en la situación, pues ahí ya empezamos a tomar como una perspectiva diferente. Ok. Eh, dentro, digamos, alguien que no conoce el reto surfista y te dijera, bueno, Jessica, ¿cuál es el reto que me estás proponiendo? ¿En qué consiste? Porque hace un rato vi bueno, ese sería otro tema, que pusiste el reto para la próxima semana es la mente consciente, perdón, la mente lógica y la mente Sabia. emocional, Ujú. sabia. Bueno, eh, ¿se puede controlar la metodología de acuerdo a las situaciones que no puedo controlar? Hello, no entiendo. ¿Se puede controlar la metodología de acuerdo a las situaciones que no puedo controlar? Soy honesto, no entiendo la pregunta. Sí, de pronto sería que CM raya al piso B96 que nos aclarara qué hace referencia con metodología, porque ahí sí Jessica, no. no, no, no entiendo. Les compartimos a las personas la experiencia mía de 1990. Sí, dale, de una. Bueno, eh, esa experiencia a mí me enseñó muchísimo. La voy a contar hiper mega resumida. Yo trabajaba en el programa La Casa de la Universidad de los Andes, estamos detrás de un hiper mega super contrato con la Unión Europea. Eh, a plata de hoy era un proyecto gigantesco por 400.000 euros. Eh, el, el, el contrato, ¿sí? El acuerdo estaba ya en el escritorio del mandamás de la Unión Europea en ese entonces. Solo restaba una firma, no más. Solo restaba una firma. Ok. A partir de eso, entonces, no, ese contrato ya está en el bolsillo, no sé qué, ta, ta, ta. Se nos había dicho que íbamos a tener un incremento salarial bien jugoso, pero igualmente íbamos a trabajar de una manera, bueno, no importa. Y un colega, un amigo, tenía un dinero ahorrado y él, pensando en que ya pues el contrato estaba en el bolsillo, él se lanzó a comprar un carro, pues tenía lo de su cuota inicial, y él proyectó las cuotas de acuerdo al incremento salarial que íbamos a tener al año siguiente. Muy bien.
solo una firma. Y a un tal Saddam Hussein le da por invadir Kuwait. A un tal Saddam Hussein le da por invadir Kuwait. Y el lunes nos llaman de la Unión Europea, que lamentaban informar que no podían, que había que declinar el contrato porque todo el dinero de la Unión Europea se dirigía para la guerra del Golfo Pérsico. ¿Sí? Porque había que sacar a Saddam Hussein de Kuwait y que Europa iba a apoyar esa causa, y no hubo proyecto sino hasta 4 años después. Pero todos dábamos por hecho que ese contrato estaba. ¿Qué aprendimos de esa experiencia? O sea, estaba dentro de nuestro Mucho. control evitar que el señor Saddam Hussein invadiera Kuwait. ¿Había forma de preverlo? ¿Cómo podíamos anticiparnos a ello? Y bueno, a ver, la metodología me refiero a las acciones que se pueden hacer para sobrellevar las situaciones que no se pueden controlar. Ujú. Esa es para ti. Dale, Jessica, dale. Sí, que ahí acordando lo que tú decías como en eso, si podíamos de pronto detener esa firma, esa decisión que esa persona iba a tomar, pues no, porque es que hay cosas que no están en mi control y ahí cuando los pasos que dice CM nos dice es, lo primero es ser consciente de que la certeza no existe, ¿sí? O sea, lo que decía ahorita, lo único que podemos tener seguridad es que en algún día vamos a morir. Punto. Eso es lo único que tenemos como tal seguridad. Lo demás es incierto. O sea, a veces creemos y queremos como tener todo un colchón de un sí o un no. Me quiere, no me quiere, es blanco o es negro, pero a veces los colores medios como que nos cuestan. Y aquí que hablábamos ahorita con Leo, no es tanto de irnos al relativismo, decir entonces pues me quedo quieto y pues como nada lo puede, o sea, nada se controla o nada se puede planear para un futuro, entonces no hago nada. Pues no, no es irnos a ese extremo, es mantener un equilibrio de, oiga, si esta situación me está afectando tanto emocionalmente, que estoy teniendo de pronto dificultades para dormir, que ya la preocupación es constante, mis emociones de pronto ya son muy intensas, pues tengo que empezar a tener ese filtro de mirar, listo. Si me sigo preocupando, la situación no va a cambiar, ¿sí? Y ahí es cuando hablamos de que el surfista no controla la marea, ¿sí? Yo no puedo controlar la enfermedad de mi papá, por ejemplo. Yo no puedo controlar que las demás personas me critiquen. Yo no puedo controlar que X persona piense diferente a lo que yo pienso. Entonces ahí es, lo primero es eso, tener claro que la certeza no existe. Lo segundo que hablábamos también era lo del esfuerzo, que a veces creemos que íbamos siempre en propósito de un resultado. Entonces yo trabajo duro es porque quiero este resultado y quiero este resultado. Y si ese resultado no se da, ahí es cuando empieza a jugar la frustración, ¿cierto? Y entonces a darnos Claro, látigo de, pero ¿por qué? O por ejemplo, lo pongo en mi caso puntual con la enfermedad. Entonces, no sé, para la enfermedad nos decían que teníamos que hacer un ritual o teníamos que hacer X o Y cosa y yo lo hacía y si no se sanó, empezamos a tener esas frustraciones y esa culpa hacia mí por no haber hecho lo que de pronto se pretendía que iba a cambiar como tal mi realidad. Cuando nos damos cuenta que no, una cosa importante es aceptar mi realidad. Eso sería fundamental, aceptar lo que puedo controlar y aceptar la realidad, no ir en contra de ella. También lo tercero es no tener normas rígidas, porque a veces creemos que la vida es así cuadriculada y no, la vida también es flexible. Y hace poquito escuchaba una charla de, no recuerdo, es un podcast, y hablaban sobre la tolerancia a la frustración, que va muy ligado también a la incertidumbre. Cuando nos frustramos porque las cosas no se dan como nosotros quisiéramos que se dieran, pues empieza a generar este sentimiento de frustración, de impotencia porque no lo logré y es normal. Pero ya cuando esta frustración perdura sobre el tiempo y empezamos a tener estas dificultades, pues vamos a darnos cuenta que tenemos que empezar a fortalecer estas habilidades internas entre nosotros, ¿sí? Hacia adentro. A veces quisiéramos como estrategias mágicas o como salir afuera a buscar qué es lo que me puede solucionar mi problema
y no nos detenemos a buscar hacia adentro qué recursos personales tengo yo. Y ahí en este podcast hablaban que la resiliencia es como cuando hay un fuerte viento y pueden haber troncos que se caen y se parten. Si se partió, ya no puede volver a su postura normal. Y hablaban sobre el junco, que ahorita estaba averiguando y es una planta que por más viento que haga, se cae, pero vuelve a su posición normal. O es como una esponja, la esponja de lavar la loza. Estamos lavando la loza y la esponja, ¿qué hace? Cuando yo la exprimo, por más fuerte que sea esa situación en la vida, la exprimo tanto, pero cuando la suelto vuelve a su posición normal. Entonces siento que aquí va muy ligado lo del reto surfista de la tolerancia a la incertidumbre con la situación puntual de hasta qué punto yo también puedo volver a mi estado natural, a mi estado de fortaleza y las capacidades que yo puedo tener de recursos interiores. Entonces, respondiendo a eso es, uno, que las certezas no existen, los esfuerzos no implican a que yo vaya a lograr algo, sino que puedo es dedicarme el tiempo para disfrutar el presente y disfrutar el proceso. No hay normas rígidas sobre el mundo, o sea, hoy podemos estar aquí, mañana no sabemos en dónde podamos estar. Y lo último que creo que es lo más importante es responsabilizarnos de nosotros mismos, de nuestras acciones y de cómo dirigimos también esos sentimientos y los controlamos de alguna manera también. Aquí Maralta nos dice asumir la mejor actitud posible para enfrentar lo que está por venir, ¿sí? Y esto, pues esto es bien cierto porque eh, inevitablemente me trae a este comentario de Maralta, me trae a colación una frase de Víctor Frankl, eh, que él dice que lo que nos vence no es la carga, sino la forma como la llevamos. Ujú. Lo dice en uno de sus libros. Y también en otra parte, en El hombre en búsqueda de sentido, hace referencia a que pues cuando hay situaciones precisamente que desbordan nuestra capacidad de poder hacer algo, eh, él lo llama la última de las libertades. ¿Y es cuál? La libertad de escoger la actitud que vamos a tener frente a ese destino, como él lo llama, ese destino inalterable. ¿Sí? Ujú. Eh, Te hago una pregunta, Jessica. ¿Qué te ha enseñado la pandemia? Y con esto el reto surfista, ¿qué te ha enseñado la pandemia? O más bien, ¿la pandemia te ha enseñado algo? No. Claro. Pregunté ya asumiéndolo, pero entonces serían dos. Uno, ¿te ha enseñado algo? Si es así, ¿qué te ha enseñado la pandemia? Claro que sí, y creo que nos ha enseñado a todos y es lo mismo de lo que estamos hablando, o sea, no hay cosas ciertas, o sea, nadie se imaginó que este año, hoy, finalizando mes, estuviéramos en casa a la expectativa de qué es lo que va a pasar, pues ahorita que en septiembre pues vuelven a abrir pues todo de la situación de tantas muertes, o sea, una situación que el año pasado nadie lo tenía previsto, matrimonios, planes, viajes se tuvieron que cancelar. Y acá es donde nos damos cuenta que lo cierto no existe. O sea, por más de que sí, y lo que hablamos al inicio, yo lo puedo planear y está bien planearlo, pero que esa planeación no implique como un malestar en mí de que si no sucedió, me vaya a desbordar en emociones. Entonces creo que la situación ahorita actual me ha enseñado es eso, de que debo vivir es el hoy, el presente. Y creo que a veces suena como fácil decirlo, pero cuando ya lo llevamos a la práctica, cambia un montón de perspectivas porque, o sea, de verdad es como ser consciente. En ocasiones, por ejemplo, hay situaciones que, o la situación actual que uno se puede acostar y empezar. Al principio, cuando pasaba todo esto, uno se acostaba y como que solo pensaba en eso, como y qué va a pasar y el trabajo y será que si sigue bien y tengo esta deuda y cómo hago esto. Y una cosa que me ayudó mucho es como, ven, o sea, conéctate con tu presente. ¿Y tu presente qué es? Pues que estás acostada, que tienes una cobija encima y eso es lo único que tienes. Lo demás es producto de tu imaginación porque estás en tu mente. Yo no puedo controlar si mañana pueda tener trabajo o no.
¿cierto? Yo hago mi trabajo, cumplo mis funciones, pero no está en mi control el decidir pues una situación imprevista. Entonces, cuando nos conectamos, creo que al presente inmediato es cuando tenemos el valor de empezar a descubrir cosas que a veces uno por la preocupación, también hacía un video de la rumiación, que a veces tratamos de pensar cómo comen las vacas, ¿cierto? Entonces pasamos, volvemos y nos quedamos ahí en pensamientos que ahí veía también que alguien estaba diciendo sobre los pensamientos catastróficos. Pueden llegar pensamientos y llegan y si yo los sigo alimentando, pues esto lo que me va a generar es ansiedad, de una posible también depresión porque sigo pensando en lo mismo cuando esa no es mi realidad y cuando yo me detengo y me conecto con mi presente, las cosas cambian un montón y creo que esa es la mejor enseñanza que me ha dejado pues ahorita la situación, la pandemia. Uy, aquí prevenimos, acaba de hacer un comentario. Las noticias mentirosas están impactando psicológicamente y generar, ahí, espere y verá, espere, y generar temor e inseguridad. Yo particularmente le estoy promoviendo mucho a la gente el siguiente mensaje con toda esta situación. Seamos prudentes, pero dejemos esa ola de miedo tan tenaz. Eh, sí, Leonardo, es fácil decirlo, bueno, está bien. Entonces, vive angustiado, enférmate, Ujú, estrésate y lesionas con eso tu sistema inmunológico. Y con un sistema inmunológico ujú. debilitado, serás más proclive a infectarte de esta cosa o de cualquier otra cosa. Ya entendí. Dejemos el miedo, Sí, ujú. pero no es una invitación a la imprudencia, sino al cuidado, eh, a ser cautelosos, pero no a vivir inundados de miedo, eh, porque es que de verdad no está ayudando y no está contribuyendo para nada. Y tal y como lo dice, prevenimos, casi que pareciera que hay como en muchos medios, YouTube, los noticieros, es una Ujú. vaina y el miedo y la cosa, y somos medio lo cierto y controlable es el presente. ¿Eso lo pusiste tú? Ahí me están llegando esas preguntas. Ah, bueno. Entonces, me perdí. Bueno, la invitación que yo le estoy haciendo a las personas es que le bajemos un poquitico al miedo, eh, pero que no renunciemos al cuidado, a la prudencia, pero no tanto miedo. Y ahorita alguien hizo por ahí otro comentario de que una ola nos puede revolcar y que puede que vengan otras más. Me acuerda de en un podcast, bueno, en un audio de el doctor Mario Alonso Puch, en donde él habla acerca del mindfulness y lo que tú Ujú, mencionas, precisamente el estar conectados con el aquí y el ahora, que viene la ola y entonces que uno muchas veces lo que hace es se baja y la ola pasa por encima de uno. ¿Mm? ujú. ¿Qué preguntas te están haciendo? Lo cierto es controlable y es lo cierto y controlable es el presente. Ese Y hay se uno que quedó hace, ahí fijo. Yo no sé cómo quitarlo, eso estaba mirando, pero bueno, ahí se bueno, X. quedó. Pero bueno, igual esa es el resumen también de lo mismo que estamos hablando. Aquí Maye Motera, bueno, dice, ¿cómo manejar la ansiedad y la frustración ante esos objetivos que no se logran? Ahí creo que va muy ligado también a algo que hablaba la semana pasada y es lo primero que todo es la autovalidación emocional. Y es normal a veces cuando o sea, no cumplimos objetivos o cuando yo me tracé cierta meta y no lo cumplí, pues es normal que se genere ansiedad porque pues nos está diciendo como nuestro sistema nervioso, bueno, alerta que hay algo amenazante, no lograste de pronto cumplir lo que te estabas proponiendo y puede generarse también pues dificultades en la frustración, en sentirnos de pronto culpables y es normal, ¿sí? Y ahí la autovalidación es como yo me doy ese instante para decirme, sí, está bien sentirte mal, sin ponernos etiquetas como, si viste, no puedes, eres una tonta, siempre te pasa lo mismo, con razón tus papás tienen razón de que nunca vas a lograr lo que te propones y empiezan a llegar esos pensamientos que ahí nos damos cuenta y lo veía también teóricamente que cuando
Hay personas que tienen ese estilo de pensamiento, inmediatamente los recursos internos que tiene para afrontar esta situación, pues van a ser muy complicados. Entonces, sí es lo primero, es validar nuestra emoción. Es normal sentirnos tristes, es normal sentirnos angustiados ante pues la dificultad de no cumplir un objetivo y replantearse si las estrategias que estoy tomando sí son las más adecuadas para llegar a ese objetivo o si necesito de pronto ayuda de otra persona, de un tercero que como hablamos, digamos, del surfista, su tabla de surf es como ese apoyo, ¿cierto? La red de apoyo que cada uno puede tener y cómo eso también me ayuda a olear la marea de la vida. Hay una, esto que tú acabas de decir creo que aplica, valga la redundancia, para algo que CM-B96 dice, ¿cómo aplicar la inteligencia emocional en los momentos que ya llegamos al resultado y no es el esperado? Que lo podríamos, es decir, creo que coincide también con lo que acabas de responder, sobre todo Ujú, con el tema de la frustración. Eh, a ver, te hago la pregunta y después doy yo mi punto de vista y mi apreciación, porque veo que el tema de la frustración a la gente como que le inquieta y le preocupa mucho, ¿sí? Y ujú, hablamos mucho de cómo tolerar la frustración y que esto es como no, cómo no, una habilidad muy importante a desarrollar, cómo toleramos la frustración. Pero entonces, a la luz del reto surfista, ¿cómo ujú, entiendes tú esto de la frustración y cómo tolerarla? A la luz del reto surfista. ujú. Bueno, pues primero que todo, la frustración es cuando esas expectativas que yo tengo frente a la vida no se dan, ¿cierto? Y por eso nos Ok, frustramos, porque como que lo que yo espero, pues no se está dando. Ahí va anclado directamente a eso, a que cuando yo tengo de antemano, antes de que suceda la situación, de que esa situación yo no la puedo controlar, pues inmediatamente ya va a bajar esos niveles de frustración que aquí va también muy ligado a cuando hablamos de la crianza y desde niños siempre nos han formado como de que tú eres el guerrero, tú vas a poder, nada te va a quedar grande y sí, es positivo darnos como esas autoinstrucciones positivas, pero darnos cuenta de que la vida no toda es positiva y de que también existe el sufrimiento es positivo también, ¿sí? A veces empezar a clarificar qué es bueno y qué es malo no está, o sea, es, simplemente es. Y cuando una situación pues nos frustra, nos llena de pronto de esta energía que de alguna manera nos sentimos como, venga, ¿qué pasa? Algo te está diciendo esa emoción. ¿Y qué te está diciendo? Bueno, Jessica, revalúa qué es lo que estás haciendo, qué estás haciendo mal y cómo empezamos a redireccionar nuevamente. Y lo que decíamos, la tolerancia a la frustración es como este jungo, esta esponja, que por más difícil que fue la vida y no logré este objetivo, pueda volver a mi estado natural y volver a emprender, volver a ponerme de pie, que sea como este junco que por más vientos que haya, puedo aplanarme y vuelvo a pararme, más no que como un tronco tieso que no tengo, o sea, muy rígido, que de alguna manera no se ha fortalecido y lo que hace es un viento es partirlo y de una vez ya no podemos volver a ese tronco estable que se tenía antes. Entonces aquí va muy ligado también la flexibilidad psicológica que debemos tener sí o sí y entrenar desde niños, porque a veces queremos que todo se dé como excelente. Entonces, si el niño sacó, por ejemplo, una mala nota, inmediatamente le decimos, pero ¿por qué? Mira, si tú tienes acá todo, pero si tu papá te está dando la alimentación, si tu papá te está pagando el estudio, pero... Y no nos damos cuenta que también de la frustración, también de que nos vaya mal en matemáticas, podemos sacar un aprendizaje pues positivo. Entonces sí es darle como vuelta a todas estas cosas que socialmente a veces se le han puesto estas etiquetas negativas, por ejemplo, del error también. El error también es válido porque de los errores aprendemos y de los errores es que se han salido un montón de inventos también científicos. Entonces, de las situaciones difíciles y de las situaciones que de pronto no esperábamos, también podemos sacar un valioso aprendizaje. Y ahí cierro un poquitico con en los autores que tú me recomendabas, que eran Lazarus y Flockman, ellos Fuckman. hablaban Flockman, que ante una situación amenazante, uno siempre se tiene que evaluar, primero es,
Para, por ejemplo, la situación de la pandemia o cuando cayera de pronto una lluvia súper fuerte. A una persona le puede parecer importante porque efectivamente, no sé, era una amenaza porque tenía que salir a hacer una vuelta y si cae una lluvia súper fuerte, pues lo va a frustrar. Lo segundo puede ser para una persona, puede ser algo bueno, porque estaba esperando que cayera agua porque estaba en sequía, pero para otra persona puede ser estresante, ¿sí? Entonces empezar a discriminar que para cada persona la situación es diferente, pues ahí ya cambiamos. Y lo segundo es cuando vemos que la situación es una amenaza o es un daño o es una pérdida o cuando lo vemos es como un desafío para aprender, para salir adelante, para fortalecer de pronto ciertos recursos personales que podemos tener. Sí, Richard Lazarus y Susan Fogman, a quienes me vine a enterar hasta no hace poco, y que a ellos se les cataloga como los padres de la psicología cognitiva. Y Ujú, bueno, no vamos a hablar de todo esto. Ellos dentro de todos los, digamos, factores que pueden ayudar o favorecer la evaluación, ese juicio de realidad que hacemos en un momento determinado, y también esos factores que contribuyen o están en contra de los recursos para manejar, controlar y regular el estrés, ellos ponían mucho énfasis en un factor, la incertidumbre. ujú, Incertidumbre del evento, no saber qué va a ocurrir, la incertidumbre temporal, no saber cuándo va a ocurrir, y la combinación de ambas, qué y cuándo va a ocurrir, que se traduce en ambigüedad, que según sus estudios, que la incertidumbre es algo que tiene una capacidad estresógena tenaz. Y por eso fue que me gustó tanto lo del reto surfista, porque es de una u otra manera, como lo entiendo yo, el reto, lanzarnos a aprender a tolerar la incertidumbre. Así fue como Leonardo Baja interpretó el reto surfista, y que me gustó mucho esa alegoría que tú haces, porque sí, como dijiste hace un momento, ¿quién sigue en enero, en diciembre, cuando nos estamos comiendo las uvitas? ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a estar en esto, no sé qué, si sé cuándo? Eh, ujú, complicadísimo. Y todo lo que viene por delante. Y todo lo que viene por delante, una cosa es leer la historia. Sí, claro, todos sabemos que del 1918 al año 1920 estuvo la, la pandemia, esa sí fue pandemia, de H1N1, fiebre española, perdón, la gripa española, ¿sí? Que ujú. mató en 2 años más de 50 millones de personas. Nosotros no llevamos 1 millón, en fin. Eh, ocurrió eso, pero una cosa es cuando leemos la historia y otra cosa muy diferente cuando estamos haciendo historia. La gente Ujú. no se está dando cuenta que esto es un momento histórico, y qué le vamos a decir a nuestros hijos, a nuestros nietos o bisnietos a la vuelta de unos años. No, papito, es que por allá en 1900, en el año 2020 pasó esto y no podíamos salir. De verdad, abuelito, sí, no podíamos salir ni a la esquina porque, mejor dicho, ¿no? Entonces, creo que la oportunidad de un nuevo aprendizaje, sí, claro, es un aprendizaje muy, como digo yo, muy a lo bestia, muy a lo bruto, muy a Ujú. lo salvaje, eh, está puesto ahí, está puesto ahí. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con eso? Con tolerar la incertidumbre. ¿No? ¿Cómo lo ves tú, eh, nuevamente conectado con el reto surfista? Es decir, esas cosas, eh, ¿qué le puede pasar a una persona cuando emprende la tarea de controlar lo incontrolable, según tú? Listo. Ahí pues primero se disminuye la calidad de vida, o sea, inmediatamente, porque la tranquilidad y esta paz interior y como la relación de que yo pueda tener de sentirme bien con lo que hago, con lo que digo, pues inmediatamente se va a disminuir.
¿Qué implica esto? Pues de que tú también lo mencionabas, empezamos a tener dificultades también hasta corporales, dolores de cabeza, estrés, estreñimiento, empezamos a disminuir nuestras defensas porque el estrés de alguna manera, cuando ya, o sea, el estrés es positivo porque nos ayuda ante una demanda, pues empezar a activarnos. Pero cuando este estrés ya se pasa a ser distrés, que es el estrés negativo, pues empezamos a tener de alguna manera, una represión, ¿cierto? Entonces empezamos a cargarnos de emociones, de emociones, de emociones, de emociones, que no podemos tomar buenas decisiones, sino que esas emociones se quedan y empiezan a, pues, deteriorar también nuestra salud. Entonces ahí va muy ligado a que estos efectos, como tú decías, no van direccionados a mi bienestar y a mi proyecto también de vida, porque antes me está alejando de lo que yo quiero ser, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero, no sé, estar bien con mi familia, pero del estrés me la paso, no sé, revisando noticias o me la paso encerrado en mi cuarto preocupado, pues me está alejando de lo que para mí también es importante. Entonces es empezar a manejarlo bajo tres preguntas y la primera sería, ¿qué es lo que me preocupa en este momento? Ya sea la Ok, situación de la pandemia o alguna situación familiar. Entonces, que cada uno que ahí nos está escuchando nos preguntemos, ¿qué es lo que en este momento me preocupa? La segunda pregunta sería, ¿puedo controlar eso que me preocupa? ¿Puedo controlarlo? Y ahí usted va a discriminar sí o no. Y lo tercero es, ¿qué puedo hacer para empezar a cambiar de pronto esa realidad o esa preocupación que tengo? Entonces, por ejemplo, un ejemplo es, no sé, ¿qué es lo que me preocupa que no puedo dormir porque, no sé, la vecina está haciendo ruido, ¿cierto? Y hace ruido porque pone música muy fuerte. ¿Puedo controlarlo? Pues yo no puedo controlar las decisiones que tome la vecina, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué puedo hacer? Pues no sé, me compro unos tapones o voy a donde, no sé, a la portería o llamo a la policía. Entonces, es empezar a mirar de que aquí van dos cosas direccionadas. Una, las acciones y dos, los pensamientos. A veces creemos que solo con pensar vamos a cambiar una realidad y nos olvidamos que las acciones son las que también transforman realidades. Entonces, más allá de quedarnos preocupados, porque la preocupación es eso, puro pensamiento, pensamiento y pensamiento, pues no nos va a contribuir a cambiar una realidad y a mejorar nuestro bienestar. ok. Eh, Otra pregunta que te quiero hacer, Jessica. Mm, es importante estar conectados con el aquí y el ahora, saber que hay muchas cosas que no podemos controlar, que escapan. De hecho, son más las que no controlamos que las que sí controlamos. O bueno, Ujú. ese es el resultado de mi estadística. No lo tienen que compartir. ¿Cómo negociamos? ¿Cómo negociamos el estar conectados con el aquí y en el ahora y la proyección de un futuro? ¿Cómo hacemos esa negociación, ese trance? Porque sí o sí, eh, si la vida te da unas claves, unas señales de que quizás a lo mejor de pronto, quién sabe, va a pasar algo, pues lo más inteligente es prepararse, ¿o no? ¿Mm? Ujú. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esa negociación entre el presente y el futuro? Sí, evidentemente el futuro, o sea, sí debemos planear y sí debemos tener comprometidas, direccionadas hacia un futuro que es el que de pronto yo espero. Pero la negociación es de que si esa situación esperada no sucede, de alguna manera lo pueda aceptar de una manera tranquila y con calma. Porque cuando de alguna manera yo empeño todos mis esfuerzos, tanto cognitivos como de fuerza física, de esfuerzo y demás, hacia algo que yo quiero lograr, pero no se da, ahí es cuando empezamos a tener esa dificultad con la con la frustración y con, de alguna manera, convivir también el presente. Creo que aquí lo del futuro va muy ligado es hasta qué punto planear es igual a preocuparse, ¿cierto? Y empezar a tener Qué bien. esa diferencia, pues ya nos va a acercar a, bueno, sí, estoy planeando en este momento o en este momento es preocupándome y estoy dejando de vivir mi presente, que es como ahí cuando empezamos a negociar y a empezar
también a tener autoconciencia de uno revisarse, venga, si estoy cayendo en mucha preocupación o estoy en este momento planeando. Si la preocupación, aquí hay una de los 2 minutos que es listo. Cuando tú estás preocupado, preocúpate por 2 minutos. Date tu espacio para preocuparte porque también la preocupación es válida. Nos preocupamos por 2 minutos. Después de esos 2 minutos me hago la pregunta, pensando en esta situación, ¿estoy contribuyendo a solucionar lo que espero solucionar? Si la respuesta es sí, pues siga planeando y siga pensando. Pero si la respuesta es no, deja de pensar y deja de preocuparte, ¿sí? Entonces, no sé, tengo una deuda y yo empiezo a pensar y a pensar y a pensar, no, ¿y dónde saco la plata? Listo, te das los 2 minutos. Listo, ya planeaste, pero ahí te detienes y dices, venga, no, o sea, ya está ahí preocupándome, y por más de que me preocupe, pues no voy a solucionar lo de la deuda. Y ahí es cuando empezamos a anclar la preocupación diferenciado de la planeación. Ok, eh, me reí ahorita cuando mencionaste lo de la deuda porque me acordé de un chiste y Ujú. no lo voy a contar porque yo soy experto en dañar los chistes. Entonces, no. Y yo Eh, soy mala hay para una, entenderlos. bueno, Yo maravilloso. soy re mala Eh, para los chistes. bueno, hubo algo que uno de los comentarios que hicieron hace un momentico con respecto a la frustración y algo que tú dijiste me acordó y yo digo es, se vale frustrarse. Es más, sería raro, sería extraño que ante algo que yo quiero, deseo, anhelo y no se logra, no se concreta, sería extraño como, bueno, listo, no se concretó. Pues no, a mí me da ira, Ujú, rabia, enojo, enfado, molestia, eh, y a todo eso lo llamamos frustración. Es ujú, normal, ¿sí? El que yo considero el punto mágico es el siguiente. Si tú, si tú tienes un proyecto que es muy importante para ti, le haces un intento y nada, le haces un segundo intento, si sabemos tolerar la frustración, vamos a ser lo suficientemente perseverantes hasta lograr ujú, lo que queremos. Pero precisamente una de las fallas que yo veo, no voy a cuantificar muchas, algunas, bueno, que veo en personas, es que la frustración les gana y declinan los proyectos. ujú. Y muchos son proyectos muy chéveres y muy interesantes. Sí. Y ahí es donde aparecen las excusas. Lo que es para uno es para uno. Es que eso Ujú, seguramente no me convenía. De pronto ujú, yo no estoy listo para eso. Y uno dice, hermano, usted sí se esforzó lo suficiente. Sí, ujú, sí, sí imprimió o sí hizo lo correcto correctamente y en muchas ocasiones resulta que no. Entonces, sí. recuerdo las palabras de un gran no sé cómo llamarlo, el doctor Camilo Cruz, ¿sí? Que es una persona a la que yo respeto muchísimo. Alguien dice, ay, es un charlatán. Bueno, sí, pero es que este charlatán tiene un doctorado, eh, tiene un doctorado en espectrometría analítica de masas de la Universidad de Chicago. Entonces, si es un charlatán muy bien instruido, el doctor Camilo Cruz. Bueno, el doctor Camilo Cruz decía, eh, que él ve que hay personas que ni siquiera como beisbolistas servirían. Pues, ¿cómo así? Claro, porque para ser beisbolista tienes que batear al menos 3 veces. Y había gente que bateaba una vez, 2 veces. No, esto está muy difícil y que no llegaba ni siquiera al tercer batazo. Ujú, Entonces yo veo que saber tolerar la frustración, más allá del arrebato emocional que uno puede tener ante aquello que uno no logró, pues es entendible, es cuál es la decisión que voy a tomar. ¿Voy a declinar mi esfuerzo o voy a continuar? A mí ese me ujú, parece un punto mágico en la definición de muchos proyectos pues, que tenemos, ¿sí? ujú. Que es Total. otra forma mejor dicho, yo digo, no le debemos tener miedo a la frustración. O sea, Ujú.
Es y a los una, problemas, porque lo que tú dices es cierto, puedo tener un proyecto muy chévere, pero ante el primer problema, entonces no, esto ya no sirve para mí, entonces me salgo, ya no voy a hacer nada. Pues no, porque es que los problemas hacen parte de la vida, es mirar esta dificultad, qué aprendizaje te está dejando, ¿sí? Y sí, ok, efectivamente, si tú tienes que tomar una decisión y decir, listo, no sigo con este proyecto, bueno, que sea una decisión consciente de lo que tú quieres y no de pronto por la presión del que dirán, de pronto me fue mal, bueno, dependiendo puntualmente a la situación, pero sí que, y que va muy ligado también al autoconocimiento y a la autoestima, que también va ahí un ujú, papel fundamental, porque si yo sé quién soy, sé mis recursos, por más resultado negativo que tenga, por ejemplo, hay situaciones ahorita que estamos moviéndonos en redes y que uno hace un live. Hay veces que hay live que uno dice, venga, me salió mal, me pudo salir mejor, ¿sí? Como hay otros que uno dice, sí, me sentí chévere y no. Por eso yo no voy a decir, ah, bueno, entonces ya no voy a hacer nada más, ya no me alejo, porque pues ahí no estamos tomando una decisión correcta de lo que realmente yo quiero y con lo que me estoy definiendo. Leo, por te iba ejemplo, a decir, nos quedan 5 minutos. 5 minutos. Saludos para el doctor Samuel González. El doctor Samuel González se acaba de conectar. Bueno, por ejemplo, nos quedó ese bendito letrero ahí por la mitad que no tengo ni idea. Sí. Yo iba a oprimir la X, pero ahí decía, va a abandonar la conexión con Jessica. Yo dije, no, 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 no. Entonces, nos Sí, disculparán. ¿Cómo apareció ese letrero ahí en la no mitad? sé. NPI, no poseo información. Eh, sí, por favor, ¿sí? Eh, entonces, ya nos quedan 5 minutos y Ujú, entonces, 4. cierras, Jessica. Listo. Entonces, pues primero que todo agradecerte, Leo. Creo que me sentí de verdad bien cómoda, fue bien chévere, interesante, porque ya haciendo el cierre, como decían, ahí prevenimos, la vida es de errores y de pruebas, y creo que el reto surfista se basa en eso, de no cuántas veces te caes o cuántas veces intentas surfear la marea o la ola que tengas en este momento de la vida, sino lo importante es cómo yo sigo intentando y miro la mejor postura que puedo tener frente a la vida, de que la vida siempre va a tener mareas tranquilas, calmadas, otras muy fuertes, olas, subidas, bajadas, pero es como yo empiezo a fortalecer mis recursos personales, de entender qué es lo que sí puedo controlar y qué no. Entonces, pues ya nos quedan 3 minutos. Entonces, con eso yo creo que cierro. Gracias a todas las personas que pues estuvieron en el live, pese a ese bendito y bonito letrero, pero bueno, muchas gracias, Leo. Un saludo al también doctor Efren Martínez, que veo que se acaba de unir. Entonces, Jessica, para mí fue un gusto, un placer haber compartido contigo y espero, no, estoy absolutamente seguro que todo aquello que nos compartiste será de inmensa utilidad para la gente. Eh, Chao, Lin, Lin, Lin. Listo. Espero que se quede guardado el live. Yo te lo comparto entonces. Bueno, listo, maravilloso. Listo. Chao. Bueno, chao, desconectamos. Hasta luego.